Bienvenidos a Drama Obsession. Si como yo eres de los que van demorando todas las opciones de dramas asiáticos, preferiblemente comedias, que nos ofrece la parrilla televisiva, y has encontrado tu nueva golosina, estás en el lugar correcto. Hoy inauguramos los rankings de pecas con este drama que hace poco Netflix sacó del horno y que está deleitando nuestros sentidos. Bon appetit, majestad. Un drama que ha llegado para gustar. Nos presenta la historia de una talentosa chef moderna que de forma misteriosa viaja en el tiempo y termina en la era Joseon, donde debe usar sus increíbles habilidades culinarias para sobrevivir en un palacio real dominado por un tirano. Y un dato importante: al ser un estreno reciente de Netflix, los episodios se van emitiendo semana a semana, cosa que odio. No hay nada como disponer de la serie completa y hacerte una buena maratón si lo deseas. Pero pensemos que así la emoción continúa. Este drama no es solo una historia de amor y comida. Es parte de una fórmula infalible que resultaría casi imposible que no nos atrayera. Se trata de la fórmula comedia, era Joseon y gastronomía. La comedia es el pegamento. Los dramas de época, con sus intrigas políticas y sus reglas estrictas, pueden ser un poco densos. La comedia los hace accesibles, aliviando la tensión no solo de la historia política. A veces también es necesaria cuando hay mucho empalague amoroso. El entorno histórico es una fantasía visual. Aunque no te interese la historia, es imposible que no te guste la puesta en escena de los dramas de época. Los impresionantes palacios, los trajes coloridos, las tradiciones ancestrales, nos transporta a un mundo de realeza y tradiciones que es prácticamente mágico. Y luego está la comida. Este es el ingrediente secreto. Es un lenguaje universal, un elemento que todos entendemos. Oh, yeah. En este drama, la comida es un vehículo para la creatividad, una forma de expresar emociones y a menudo la única herramienta que la prota tiene para sobrevivir. En Bon appetit, majestad, la comida adquiere un papel protagónico. La preparación de cada plato es una oda a la cocina. La descripción de las recetas, los ingredientes y la creatividad de la chef, mezclando sabores modernos con los de la época, hacen que sea imposible que no te entre hambre. Definitivamente, este drama es un verdadero festín para los sentidos. Y a esta fórmula perfecta no le podía faltar el romance. Como es usual, se nos presenta una historia de amor que se cuece a fuego lento. Y capítulo a capítulo, vemos cómo nuestros protas pasan de ser completos extraños, que empiezan mal con ciertos roces, a forjar una conexión innegable. Vemos cómo su relación se va construyendo poco a poco, con cada ingrediente, con cada plato, a cada bocado. Pero, ¿qué pasa? ¿La llama de la pasión no se enciende? Pues claro que sí. Así que vamos a sumergirnos en las 5 escenas entre todos los capítulos emitidos hasta el momento, en donde las chispas del amor no solo saltan, sino que arden al rojo vivo. El primer encuentro entre Ji-young y el rey Jae-shin es un choque de titanes. Él es un monarca acostumbrado a que le obedezcan y ella, una cocinera con una personalidad fuerte, que no se deja intimidar. Así que la tensión es palpable. Él la desafía y ella le responde con ingenio. Sus personalidades chocan, creando una fricción que es en realidad el primer destello de una conexión magnética. Se podría decir que aquí el roce hace el cariño. Un comienzo explosivo que prometía mucho. La siguiente escena es pura intensidad. El rey Jae-shin toma presa a Ji-young y acorralada en la jaula,
escucha cómo el rey habla de ella a la cuarta consorte y puesto que no les mira, él le toma suavemente el rostro y la tensión es tan alta que casi podemos tocarla. Le dice que le hará la vida imposible y que le demostrará quién manda prácticamente, pero en sus ojos y la forma en que su mano toma su rostro, se siente algo más. Aquí no hay solo ira, hay fascinación. Así que en ese momento las palabras de amenaza se contradicen con una química innegable. Es un te odio, pero en realidad se siente como un te veo y me intrigas. Un punto que deja claro que su relación no será como las demás. Se lo deja claro incluso a la cuarta consorte. La tercera escena es la escena del mercado. En un momento de respiro de la vida de palacio, los vemos caminando juntos, actuando casi como una pareja. Mientras navegan entre los puestos, el rey se muestra relajado y feliz, algo que rara vez hemos visto en la serie. Se ríe, se divierte y mira a Ji-young con una adoración que no puede ocultar. Este es el momento en que su amor ya no es un secreto, es una verdad evidente. El mercado, un lugar de vida cotidiana, se convierte en el escenario perfecto para mostrar la autenticidad y la profundidad de su conexión. Es aquí donde finalmente vemos que su amor se ha cocinado mutuamente a la perfección. En segundo lugar, tenemos la escena del jardín. Es una de las escenas más adorables y clave para su romance. Desde luego es mi favorita. El rey invita a Ji-young a su majestuoso jardín. Y mientras caminan, él tropieza y hace que se caigan uno encima del otro. Es la caída perfecta. Él en el suelo, ella encima de él. En lugar de apartarla, él se queda inmóvil. Todo a su alrededor desaparece. Sus ojos se encuentran y por unos segundos el mundo se detiene. Pero las mariposas, ¡ay, las mariposas! Estas no dejan de volar. Es una escena que destila ternura y sonroja a cualquiera. Y por último, por supuesto, el gran momento. Tenía que ser el beso borracho. Un clásico de los K-dramas. Después de una noche de copas, un rey desinhibido por el alcohol recibe a Ji-young, que está dispuesta a servirle un refrigerio para aguantar la turca. Él la tumba a su lado, la mira con una mezcla de vulnerabilidad y deseo y le dice que no se mueva. ¿Y qué hace? Simplemente se inclina y la besa mientras una lágrima cae. Es un beso lleno de anhelo. Es el momento en que el alcohol baja las defensas del rey y revela sus verdaderos sentimientos. No hay disfraces, no hay títulos, solo un hombre besando a la mujer que no puede sacar de su cabeza. Y con esto llegamos al final de nuestro repaso por las 5 escenas que nos han hecho suspirar en Bon Appetit, Su Majestad. Este drama nos ha demostrado que el amor es como una buena receta. Requiere de paciencia, de los ingredientes correctos y también de un poquito de fuego. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por tu tiempo. ¡Hasta pronto!